¿Estamos? Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar, como todos los jueves. Quería, antes de las preguntas de ustedes, hacerles un breve repaso de los últimos días, la última semana, a partir de los últimos cambios que, como todos sabemos, se produjeron en el gobierno. Hay una sensación de estabilización en muchísimos temas y quería comentarles algunos. En principio, todos vemos, porque estamos atentos a las noticias, que los dólares financieros cayeron un porcentaje de un 15% aproximadamente, lo cual significa, después de varios días ya, que pudimos hacer frente a lo que fue un intento de corrida y una especulación buscando una devaluación, un intento de corrida cambiaria que se le pudo hacer frente y que está estabilizado. También ustedes saben que subieron entre 15 y 25% las acciones y los bonos soberanos, lo cual habla de la recuperación del valor tanto de nuestra deuda como de nuestras acciones de nuestras empresas. También se pudo despejar 2 billones de pesos de deuda que había pendiente para vencimientos para luego del 2023, recuperándose además la capacidad de deuda en pesos por encima de los 360 y además desmintiendo todos los rumores que habían echado a correr desde la oposición sobre algunos intentos de reperfilamiento de la deuda y todo eso que había contribuido sin duda al clima de incertidumbre que se había creado. Pero además estamos ordenando el programa de gastos, estamos ordenando las cuestas fiscales para dar certidumbre. Ayer, a partir del aumento récord que seguimos teniendo de la recaudación. Ustedes saben que un aumento de la recaudación que aumentó 87% con respecto a la misma fecha del año anterior. Ayer se pudo anunciar el aumento de las jubilaciones que corresponde al aumento fijado por la ley, pero además un bono que va a complementar durante septiembre, octubre y noviembre hasta que se llegue al aumento que tenemos que dar en diciembre, para que ninguna jubilación quede por debajo de los 50.000, en este caso creo específicamente son 50.350 pesos, y para que la jubilación, el aumento de la jubilación siga ganándole al aumento de la inflación, y así tenemos que efectivamente en el último año las jubilaciones crecieron casi 7 puntos por encima del índice de la inflación. También el salario privado en blanco registrado creció en el último año interanualmente por encima de la inflación. Estamos hablando de que se logra un diferencial positivo de 3.7, por supuesto es poco, nosotros estamos trabajando y tenemos que remontar la pérdida del salario que hubo durante los 4 años del macrismo de casi 14 puntos y que después se profundizó con la pandemia, pero ya logramos que en el último año haya un diferencial positivo de 3.7 de crecimiento de los salarios registrados por sobre la inflación. Para darles algunos otros números, de junio estamos viendo el índice de la construcción que creció un 7.2% con respecto al igual mes del 2021 y de la producción industrial manufacturera que creció un 6.9%. Y finalmente, en esta breve introducción, antes de contestar sus preguntas, la cuestión de la energía. Se llevó adelante con éxito gracias a la contribución, obviamente, de los argentinos y las argentinas, que ya están evidentemente muy acostumbrados a poder participar de todo lo que para defender sus derechos, para adquirir otros nuevos, para poder llevar adelante diferentes tareas, de participar de forma virtual de las diferentes plataformas del gobierno. Se llevó a cabo muy exitosamente la segmentación tarifaria que va a comenzar a regir a partir del 1 de septiembre y que hay casi 10 millones de hogares argentinos que hicieron lugar a inscribirse en la segmentación. Y también con el tema de la energía, ayer el presidente, el ministro de Economía estuvieron en Saliqueló firmando los contratos de la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a permitir poder tener soberanía energética, poder tener autoabastecimiento energético en un momento del mundo en el cual sabemos que esta es la gran preocupación, el gran problema. Europa está acercándose a comenzar un invierno en el cual se prevén
cortes de energía en los hogares, en las fábricas. Esto va a tener mucho impacto también en sus industrias y en su crecimiento económico. El gobierno argentino tomó la decisión de hacer frente a esta situación especial creada por la guerra, haciendo frente a las importaciones que tenía que hacer frente, aun cuando el precio del gas licuado y cuando el precio del petróleo sufrió los aumentos que está sufriendo y que tuvo un impacto sin duda en las reservas, porque esa fue la decisión del gobierno, hacer frente a importar a los precios que hoy están por las nubes a raíz de la guerra, pero no diseñar ningún plan de recorte de luz, de gas, ni para los hogares ni para los grandes consumidores. Esa decisión, que va a ser valorada en el tiempo, como fue valorada en el tiempo las decisiones que se tomaron durante la pandemia, hace que hoy haya esa estrechez de reservas a partir de lo que hubo que importar para pasar el invierno sin ningún corte de energía, pero entendemos que también esta situación está yendo a ser superada. Así que esto es una breve introducción para contestar ahora las preguntas de ustedes, que vamos a comenzar por Eduardo Menegazzi, Infobae. Buen día, Eduardo. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. En los últimos días hubo varias expresiones de miembros del gobierno venezolano referidas a la Argentina, al presidente, por ejemplo. Hubo un diputado que lo maltrató, lo insultó. Después se conoció un video oficial del gobierno donde se dice que el atentado a la AMIA es un falso positivo, descalificándolo. Y también el presidente del Parlamento venezolano dijo que la fiscal Cecilia Incardona era una ladrona. Quería saber si el gobierno tiene pensado una acción diplomática o cómo va a reaccionar el gobierno ante este tipo de expresiones. Entendemos que son expresiones de diferentes actores de la vida venezolana, como muchísimas veces actores de la vida argentina han tenido expresiones muy fuertes con respecto a Venezuela y eso no implica un incidente diplomático. Muchas gracias, Eduardo. Cecilia Camarano, de Ámbito. ¿Qué tal? Buen día, portavoz. En su introducción dijo tenemos que remontar la pérdida que hubo del salario en el macrismo. Quería preguntarle en ese marco si se está analizando la implementación de un bono para trabajadores formales y en línea con eso, ¿en qué quedaron las declaraciones del presidente en Lomas de Zamora, quien dijo que en el transcurso de esta semana se iba a convocar a sindicalistas y empresarios para empatar salarios a inflación? Gracias. El presidente y el ministro de Economía están trabajando en esa convocatoria, en las medidas, en los términos, en los alcances y cuando esté disponible ustedes la van a conocer. Y sí, por supuesto, el gobierno analiza todas las medidas posibles que tienen que ver, sobre todo ustedes saben que este gobierno apunta al crecimiento porque el crecimiento tiene que ver con la creación de empleo, tenemos un récord de creación de empleo, seguimos con récord de creación de empleo registrado, de empleo privado. Los últimos números que ustedes ya conocen nos dan realmente que seguimos con un crecimiento de alrededor de 25.000 puestos de trabajo mensuales, lo cual es un crecimiento altísimo y necesitamos que además este crecimiento de empleo tenga que ver también con un crecimiento de salario que vaya por encima de la inflación para recuperar los puntos ya perdidos. Esto se discute en las paritarias, que por suerte en la Argentina el 97% de los trabajadores registrados están debajo de alguna paritaria y están llevando adelante estas discusiones. Se va a discutir en el Consejo del Salario, que la fecha se tuvo que reprogramar para el 22 de agosto y en diferentes instancias en las cuales los dos objetivos del gobierno son, por un lado, detener la subida de los precios, cuidar el acceso, sobre todo, a la comida y a los alimentos de parte de todos los argentinos y aumentar los salarios de manera tal que recuperen el poder adquisitivo. Muchas gracias. Luciana Gesto, de Mendoza Online. Hola, Luciana. Buen día, portavoz. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, usted? Me alegro, bien. Me alegro también. Mi pregunta es en torno a las discusiones que hubo a partir de la medida tomada por Horacio Rodríguez Larreta de quitar el Plan Social Ciudadanía Porteña a aquellas familias que no cumplen con la regularidad escolar de sus hijos. Y es si en primera instancia el acceso al Plan Social tiene ciertas corresponsabilidades que asumen las familias, como por ejemplo llevar a los hijos al colegio, tener el esquema de vacunación completo, entre otras. ¿Por qué está mal para el gobierno nacional sacarle el plan social a aquellas personas que no cumplen con las corresponsabilidades pactadas al adquirir ese subsidio? Muchas gracias.
Gracias, Luciana. Conozco bien Ciudadanía Porteña porque lo ideé y lo llevé adelante yo cuando fui ministra de Derechos Humanos y Sociales de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2006. Es una ley, pero además es un proyecto y un programa que en apenas un año pudimos implementar y poner a 80.000 familias que estaban en aquel momento bajo la línea de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires dentro del Plan de Ciudadanía Porteña, que fue el primer plan de ingreso universal que hubo en la Argentina y que, tal como usted indica, da corresponsabilidades. Corresponsabilidades significa que es responsabilidad tanto del Estado como de la familia cumplirlas, porque uno entiende que una familia en situación de vulnerabilidad tiene que ser acompañada por el Estado también para cumplir con esas otras responsabilidades como es la salud y la educación de sus hijos. Por eso, de ninguna manera la corresponsabilidad puede ser utilizada como un castigo o como una doble estigmatización para aquellas familias que tienen una cantidad de problemas por las cuales los niños en muchas ocasiones no concurren a la escuela. Pero además de entender que no puede ser usado como castigo, una corresponsabilidad, también entendemos que es profundamente injusto que si efectivamente la Ciudad de Buenos Aires, como muchas provincias, tiene un problema y el Gobierno Nacional está trabajando muy fuertemente en las cuestiones de educación. Por ejemplo, ustedes saben que se está llevando adelante muy exitosamente el plan para subir 1 hora de clase en las escuelas, se suman cada vez más provincias, esto implica que al final del año los alumnos van a tener un mes más de clases, si se suman todas las horas más que concurrieron. Este es un plan que se está llevando adelante muy exitosamente y todos los planes que tienen que ver con la revinculación escolar. Lo que no puede el Gobierno de la ciudad es castigar a un grupo, que son aquellos que reciben ciudadanía porteña, y no tomar ninguna medida con aquellos que o reciben alguna otra política social o ninguna otra, digamos. O sea, ¿qué hace el Gobierno de la ciudad en una clase en la cual tiene un problema de ausentismo y muchos alumnos faltan, pero solamente castiga a aquellos que reciben ciudadanía porteña? Entonces, esto es lo que nos parece que son las dos razones por las cuales está mal el anuncio que hizo el Gobierno de la ciudad. Muchas gracias. Diego Ruiz Díaz, de Radio Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Dónde estás? Buen día, ¿cómo Buen día, anda? Diego. Bueno, hoy se conoce un nuevo índice de inflación. Quería saber un poco la opinión del gobierno. Se estima que va a ser alto y que va a tener un gran porcentaje que tiene que ver con los alimentos. En este sentido, bueno, en principio la opinión del gobierno, y por otro lado, ayer se conoció que una de las empresas alimentarias más importantes de la Argentina triplicó sus ganancias prácticamente en el primer semestre comparado con el año pasado. Quería saber si el gobierno sigue pensando en la posibilidad de este proyecto de renta inesperada u otro tipo de proyecto para captar justamente esas ganancias inesperadas, en algún sentido, que tienen estas empresas justo alimentarias, que son las que están llevando la inflación, evidentemente, a un número bastante alto. Gracias. Muchas gracias, Diego. Sí, efectivamente, hoy a la tarde se va a conocer el índice de inflación, que por supuesto creemos que no es el índice que esperamos ni que tenemos que tener, que hay que seguir trabajando y que es la prioridad del gobierno, bajar la inflación. El índice que vamos a conocer hoy tiene un marco, que es unas semanas de mucha incertidumbre, con una corrida del dólar muy fuerte y con muchos movimientos especuladores que trataban de generar crisis de incertidumbre, que trataron de provocar una devaluación, con lo cual todo eso, cuando cuando se juega con los movimientos especulativos, cuando se juega a generar incertidumbre política, cuando se juega a generar incertidumbre con el dólar, se está jugando con la mesa de los argentinos, y eso es lo que deberían entender aquellos que lo llevan adelante. Pero estamos en una situación de estabilidad en la cual estamos haciendo frente a esa situación, y sí, por supuesto, el proyecto de renta inesperada esperamos que sea discutido lo antes posible en el Congreso. Es muy importante para nosotros y tiene que ver también con esta situación que comentaba al principio, con las ganancias inesperadas que sucedieron con la guerra, sobre todo en aquellos rubros que son necesitados hoy en el mundo, como son los rubros de alimentos y de energía. Muchas gracias. Jonathan Eguiar, el Destape. Jonathan, buen día. Buen día, Gabriela. ¿Cómo va? estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Aparecieron fotos de los jueces y fiscales que están impulsando la causa contra Cristina, y también el presidente del tribunal y el camarista Mariano Llorens en la Quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri. Vi varios referentes del sector más cercano a Cristina que salieron a repudiar este tipo de acto. No escuché nada del otro lado, digamos, más cercano al presidente. ¿Qué opina el gobierno? ¿Qué opina Alberto Fernández sobre este hecho de la justicia? A ver, es un hecho más, pero no me puede decir que no escuchó nada del presidente con respecto a esta causa, porque el presidente fue a declarar esta causa, hizo declaraciones públicas sobre esta causa, y yo misma aquí, casi todos los jueves,
digo algo sobre esta causa. Y con respecto a los jueces que jugaban en Los Abrojos, sí, digo, he escrito libros sobre lo que sucedía en la Quinta de Los Abrojos, con lo cual conozco perfectamente que quienes juegan al fútbol en Los Abrojos son amigos y conocidos del expresidente Mauricio Macri, y nadie entra a esa quinta si no tiene algún tipo de relación, con lo cual la idea de que fue algo casual, como intentó decir el expresidente, no resiste ningún tipo de credibilidad. Muchas gracias, Jonathan. Brian Meyer, del Litoral. Buen día, Gabriela. Brian. Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Muy bien, por suerte. Gracias. Gabriela, le quería preguntar a caballo de la manifestación de ayer, que se van reiterando seguidamente, cada vez con mayor caudal de personas. Se van dando algunos casos puntuales de vecinos que intentan circular y se generan hechos quizás un poco más violentos o controvertidos como los que ocurrían ayer, donde de hecho un vecino terminaba detenido, ¿no? El gobierno nacional, ¿cómo observa estas situaciones puntuales que se dan donde hay, no sé si choque de derechos, de intereses? ¿Cuál es la visión del gobierno nacional frente a estos fenómenos que se dan cada vez más? Gracias. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es la Policía de la Ciudad de Buenos Aires la que tiene que tomar las decisiones y esperamos que tenga un buen protocolo para llevarlo adelante. El protocolo de las Fuerzas de Seguridad Nacionales se cumplen permanentemente cada vez que hay alguna manifestación o alguna movilización, y lo que nosotros esperamos es que quienes están movilizando en la Plaza de Mayo y que ayer llevaron adelante esta movilización tengan un diálogo más fluido que está ofreciendo el Ministerio de Desarrollo Social, que está dialogando, que se reunieron ayer, que les plantearon nuevas reuniones. El Ministerio de Desarrollo Social está haciendo un enorme trabajo para, por un lado, auditar los planes sociales, por otro lado, para transformar los planes sociales en trabajo. Nosotros queremos que los recursos del Estado estén destinados a la educación, a la ciencia, a la técnica, al trabajo, al desarrollo productivo, porque todo eso hace que los argentinos y las argentinas puedan encontrar su lugar y su futuro en alguna de esas áreas, y que por lo tanto podamos cada vez más transformar los planes sociales en trabajo y en producción, y en eso es lo que está trabajando el ministro Zabaleta, haciendo un trabajo extraordinario. Muchas gracias, Brian Meyer. Gonzalo Asís, buen día, TN, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. Te quiero preguntar por el tema de la inflación. Una pregunta quizás un poco reflexiva de tu parte. Hoy se va a conocer un índice que va a ser altísimo. Altísimo, a los ojos de cualquiera, y yo comparto, te diría técnicamente, el hecho de que la inflación es un hecho que tiene un montón de causas y variables. Ahora, hay algunas que dependen pura y exclusivamente del gobierno. ¿Hay alguna autocrítica del gobierno de decir, che, esto lo hicimos mal, acá no la estamos pegando, nos estamos equivocando porque no podemos tener un índice mensual de 7 u 8 puntos? ¿Hay alguna autocrítica por parte de la inflación, de parte del gobierno? Si el gobierno realiza cambios y realiza mejoras en lo que cree que es su manera de gobernar y su manera de llevar adelante los temas económicos, es porque evidentemente son consecuencia de reflexión sobre lo que se está llevando adelante y cuáles son los cambios que hay que hacer, y eso es efectivamente lo que está sucediendo. Además, también es cierto que, primero, la inflación es la preocupación central del gobierno en este momento, porque hay varias preocupaciones, pero muchas de ellas están funcionando bien. La creación de trabajo, por ejemplo, el crecimiento de la industria argentina, el desarrollo para tener soberanía energética. El tema de la inflación es un tema que es multicausal, tal cual usted lo está diciendo y tal cual repiten todos los expertos en economía, que tiene un ingrediente y un componente extraordinario con la cuestión de la guerra, que no es menor, porque no impacta solamente en cuánto valen los productos en el exterior, sino también impacta en los fletes, impacta en los combustibles, impacta en la energía que hay que importar todavía y que ojalá que el año que viene no importemos más. Y también hay una cuestión de expectativas y de incertidumbre. Y nosotros no podemos desconocer que a principios de este mes, las primeras 2 semanas de este mes, algunos consultores decían que a fin de mes iba a haber una inflación de 2 dígitos, ¿no? O cosas así, generaban una sensación de terror con respecto a lo que estaba sucediendo y el vértigo con respecto a semanas en las que el blue parecía que era el dólar que marcaba la economía argentina. Todo eso, en el momento en el que sucede, yo sé que genera mucha irritación, que en el momento en el que suceda nosotros intentemos decir todo esto que está sucediendo y que pareciera que sencillamente un título periodístico daña directamente el bolsillo de los argentinos. Todo eso tiene impacto también en la inflación.
La expectativa, las corridas cambiarias, todo lo que están generando. Entonces, es una situación en la cual hay que hacerse responsable todos aquellos que tienen responsabilidad y que tienen alguna cuota de poder que influye no solamente en sus ganancias y en lo que ellos especulan, sino que también lo que están haciendo es dañando la mesa de los argentinos. Muchas gracias. Mauro Rosales, Multivisión Federal. Mauro, buen día. Portavoz, buen día. Estamos para Multivisión Federal, Canal 9 de Salta en vivo. Queremos preguntarle, en el día de ayer hubo un paro nacional del gremio CETERA con respecto a la recomposición salarial. Están realizando varios reclamos, una recomposición salarial urgente, una convocatoria de paritarias provinciales, un adelantamiento de ello y principalmente un aumento de los jubilados docentes. El gobierno está analizando algún tipo de medida con respecto a ello, teniendo en cuenta de que la semana que viene, el 17 de agosto, se llamó a una convocatoria masiva de distintas agrupaciones sindicales. Gracias. Gracias, buen día. La convocatoria de la semana próxima no tiene que ver, entiendo, con esos reclamos. Y el reclamo de CETERA estaba más vinculado también a la criminalización de la protesta social, ¿no? Si no recuerdo mal, que es exactamente lo que se pedía. El gobierno, que tiene la educación como uno de sus ejes, entiende que los niños y niñas tienen que estar en la escuela y que respetamos el derecho a protestar y el derecho a huelga, por supuesto, de todos los trabajadores y las trabajadoras, pero preferimos que las medidas se lleven adelante de otra manera y no quitándole la posibilidad a los niños y las niñas de estar en el lugar en el que tienen que estar, que es estudiando y en las aulas. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, FM Concierto. ¿Cómo le va, portavoz? Muy bien. Hablando del tema que estábamos tocando de la inflación, quería saber, porque desde el gobierno se explicó, vio que el dólar bajó de ese pico que llegó a 3.50, está en 2.95, hablo del dólar informal, del blue, pero que es el que mete presión en los precios, como hablamos siempre. Se habló de volver a implementar el precios cuidados, remozado, pero no dio resultado. ¿Usted cree que, o el gobierno nacional, cree que algo que ya fracasó puede volver a dar resultado? Porque mientras estamos hablando acá, siguen las remarcaciones que estamos viendo, 12, 15, 14%. Vamos a llevar adelante los planes y las medidas que haga falta llevar adelante para superar la cuestión de la inflación. Muchas gracias, Juan Pablo. Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. ¿Cómo le va, Gabriela? Qué ¿Cómo le gusto va? de saludarla. Los jubilados van a percibir 43.000 pesos más un bono de 7, pero no reciben los pañales en las farmacias, no hay vacunas antigripales en todo el país y no tienen estudios para hacerse como endoscopías en los próximos 5 meses. Faltan subsidios, esta noche nos vamos a quedar sin colectivos. Hace 8 días el ministro Massa dijo que se iba a reunir con el campo y hasta el momento no ocurrió. UNICEF, nos enteramos, hay 1 millón de jóvenes, de chicos que se saltean una comida. Y yo veo el eslogan del gobierno, primero la gente. ¿Cuál es la gente que está primero? El gobierno está trabajando y la mayoría de esos temas que usted enumeró no son ciertos. Este es un gobierno que ha garantizado, por ejemplo, que los jubilados accedan a los medicamentos gratis. No sé si hay otro país del mundo en el que esto suceda así y los jubilados adheridos a PAMI acceden a toda su medicación gratis, incluso a medicación de alta complejidad o medicación muy cara, y acceden a esto sin ningún tipo de problemas. Como usted sabe también, hay un acuerdo para los medicamentos por los cuales no están aumentando los medicamentos. Se anunció aquí en esta misma sala y se están llevando adelante muchísimas medidas que hacen que tengamos en este momento en la Argentina y después de los 4 años del macrismo, los 2 años de la pandemia, en medio de una situación de crisis en el mundo, una situación en la cual vemos que hay muchísimo por solucionar y muchísimo por avanzar todavía, pero que crece el trabajo, que crece la economía y que crece, por lo tanto, la posibilidad de que la gente tenga un futuro mejor. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas.